Hoy quiero compartir con ustedes un tema que he titulado La oración que se hace desde el corazón. Amén. La oración que se hace desde el corazón. Y ahora mi esposa en los anuncios decía que a cuántos de nosotros nos gusta orar. Y bueno, ya me imagino que todo cristiano debe orar, que de pronto que le guste mucho, no sé, pero esa es la base fundamental de un cristiano. Es muy importante que cada uno de nosotros oremos y que cuando lo hagamos de corazón, desde lo más profundo de nuestro corazón, de un corazón contrito, humillado, de un corazón limpio, puro, que agrade al Señor. Amén. Entonces todos los cristianos del mundo entero, iglesia, hablemos del mundo entero, porque todos los cristianos del mundo entero oran o oramos, unos más, otros menos, y oramos de diferentes formas. De pronto hay muchos que se enfocan solamente en pedir y en pedir y en pedir y allí. Entonces de pronto a veces uno puede pensar, bueno, entonces si no hay dificultades, si no hay necesidad, entonces no oran. Pero vemos otros que oramos allí para dar gracias al Señor, para exaltarlo, para adorarlo, lógicamente también para pedir en dificultad, en necesidad, pero nos metemos allí en la presencia del Señor a adorar, a exaltar su nombre, a darle gracias, a tener esa comunión con nuestro Padre Celestial, porque es muy importante. Por eso titulé esta palabra del Señor, la oración que se hace desde el corazón. La oración en el cristiano, iglesia, es de suma importancia, es vital en la oración en todo cristiano. Y por eso, iglesia, porque es tan importante la oración, por eso el Señor nos dejó en su palabra cientos de versículos. Hay muchos versículos allí en la palabra de Dios que nos habla acerca de la oración. Y hay una cantidad de hombres, de mujeres que hicieron oraciones allí contundentes, oraciones puntuales, de hombres y mujeres que oraron desde lo profundo de su corazón y obtuvieron resultados poderosos, obtuvieron resultados tremendos allí. ¿Por qué? Porque la oración es poderosa. Amén, iglesia. Por ejemplo, podemos ver, vamos a mirar algunos ejemplos, porque no tendríamos tiempo de hablar de cada uno de ellos allí, pero podemos ver la oración que hizo Esther en favor de una nación. Allí en Esther, cuando Amán, un malvado allí, quiso destruir toda la nación judía, y entonces dice allí en la palabra de Dios que Esther ayunó y oró juntamente con todo el pueblo. ¿Cuál fue la respuesta a ese ayuno, a esa oración? Que el rey anuló ese edicto. Lo que habían programado, lo que habían planeado, lo anuló el rey allí. Me encanta mucho también allí en Primera de Crónicas 4:10, cuando habla acerca de un hombre llamado Jabes. Dice la palabra de Dios que su madre lo puso Jabes porque lo dio con dolor, porque fue dado allí a luz con dolor, y entonces le puso Jabes, que significa dolor, significa tristeza. Pero este hombre no se quedó allí, dice, e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: oh, si me dieras bendición, si ensancharas mi territorio, si tu mano estuviera conmigo y me librara del mal para que no me dañe. Iglesia, y le otorgó Dios lo que pidió. Amén. Vemos la oración de la iglesia en general, allí la iglesia primitiva también en favor de Pedro, cuando Pedro estaba encarcelado. Dice que la iglesia estaba toda unánime, reunida, orando en favor de Pedro. Hechos 12:5 dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oraciones sin cesar a Dios por él. ¿Y cuál fue el resultado de esa unión de la iglesia en favor de Pedro? Dice que llegó un ángel y le dijo: síguete tu ropa y vamos. Y él salió por las puertas allí y nadie lo vio. ¿Por qué? Porque había una iglesia orando, clamando en favor de él. Iglesia, la oración es de suma importancia. Nehemías es otro ejemplo allí. Nehemías era el copero del rey, era el encargado
envenenamiento, de que no lo fueran a envenenar. Él era el que probaba la comida, la bebida, pero él tenía que ir a Jerusalén a reedificar los muros. Y él estaba preocupado porque él decía, bueno, ahora yo voy, y entonces ¿quién va a cuidar del rey? Y había una preocupación, pero dice la palabra de Dios, Nehemías 1:4, que ayuné y oré delante del Dios del cielo. Nehemías llevó en oración esa petición al Señor. ¿Y qué sucedió allí? Que el rey le dio el permiso para que fuera a reedificar los muros de Jerusalén. Iglesia, y hay muchos, así mismo Moisés, cuando se encontró allí con el mar enfrente y el ejército enemigo, los egipcios detrás, dice que él clamó y el Señor dice, ¿por qué claman a mí? Dile al pueblo que marche. Y el mar del Señor lo abrió allí de una manera poderosa. Elías oró para que no lloviese. Más tarde vuelve y ora para que llueva, y así fue. Los salmos, iglesia, son oraciones cantadas. Oraciones, el salmista David allí cantaba esas oraciones y el Señor escuchaba. Y hay una oración que a mí me llama bastante la atención, iglesia, por el lugar desde donde fue hecha, y es la oración de Josué. Josué no hizo antesala allí, ni preparó para hacer una oración cuando estaba allí luchando contra aquel pueblo de Madián. Simplemente él dijo allí, Josué 10:12 dice, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó a los amorreos delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas, sol, detente en Gabaón, y tu luna, detente en Ajalón. Iglesia, aquí dice la palabra de Dios que el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Mira, iglesia, la importancia de la oración, cuando es una oración que sale de lo más profundo del corazón, de un corazón contrito, de un corazón humillado, el Señor escucha. De pronto usted dice, pues que yo le oro al Señor, pero ¿cómo estás orando? ¿Cómo estás orando? ¿Cómo está tu corazón cuando tú elevas una oración al cielo? Mire que estos hombres, Eliseo oró cuando lo rearon allí todos los sirios, y dice la palabra de Dios que sale allí Jesse, su criado, cuando se asusta porque ve todo el pueblo sirio alrededor de la casa de Eliseo, y entra y le dice, maestro, Señor, mire cómo estamos. Y oró Eliseo, le dijo allí en Primera de Reyes 18:41 dice, entonces oró, Segunda de Reyes 6:17, oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abran los ojos para que él vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí el monte estaba lleno de gente de a caballo, de carros de fuego alrededor de Eliseo. Iglesia, estamos comprendiendo el poder que tiene la oración, ese poder grande, ese poder poderoso que tiene la oración. Y por eso la palabra de Dios nos dice en 1 Juan 5:14 que esta es la confianza que tenemos. Iglesia, esa es la garantía, la confianza, la oración que tú y yo tenemos para con Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esa es la confianza, iglesia. ¿Cuál es la confianza? La oración, que se hace de lo más profundo del corazón. Dice que esa es la confianza. Cualquier cosa que usted y yo le pidamos al Señor conforme a su voluntad, el Señor nos va a responder. Y por eso el apóstol Santiago no se equivoca allí cuando dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Puede mucho la oración, iglesia, porque viene allí Josué en medio de la guerra, de la batalla, clamó al Señor y el Señor le respondió. Esther y todos esos hombres allí que nombramos clamaron al Señor y el Señor respondió, porque la oración del justo tiene poder. Amén. Amén. ¿Qué es lo bueno, iglesia, de la oración? Lo bueno de la oración es que se puede hacer desde cualquier lugar. Nosotros pudimos ver allí en los diferentes lugares, pero tú puedes orar en la cocina, tú puedes orar desde la cama, en la calle, en el carro, en la cárcel, venir a la iglesia a orar. Porque muchas veces decimos, pues que yo no tengo tiempo
tiempo, iglesia, pero podemos orar en cualquier lugar, siempre y cuando haya un corazón puro delante del Señor. Se puede hacer en cualquier postura, parado, sentado, cuando vas caminando, cuando vas manejando, cuando estás trabajando. Podemos orar, simplemente estar conectados con el Señor, clamar con un corazón contrito y humillado. Dice Hechos 2:2, allí cuando la iglesia estaba allí reunida, orando y clamando, dice que de repente sobrevino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban, ¿qué? Sentados. Ellos estaban sentados orando, clamando, pero mire, el Espíritu Santo vino sobre ellos, iglesia. O sea que no digan ustedes que yo estoy trabajando o voy en el metro, entonces yo no tengo tiempo para postrarme, para adorar al Señor. En cualquier lugar tú puedes orar, en cualquier postura. Si vas por la calle caminando, si estás en el parque, si estás en el lugar donde estés, estás cocinando, estás arreglando la casa, en fin, en los diferentes quehaceres, tú puedes orar. Amén, amén. En la iglesia puedes orar y el Señor responde. ¿Sabe una cosa, iglesia? El Señor responde siempre y cuando tú y yo estemos clamando con un corazón contrito y humillado y estemos clamando a un Dios vivo. Amén. Porque recordemos también allí cuando los profetas de Baal, allí en Primera de Reyes 18, cuenta la historia, allí narra la historia de Primera de Reyes 18, que el profeta Elías retó a los profetas de Baal y les dijo: ¿sabe qué? Vamos a hacer algo. Le estoy hablando en mi término paisano, no es bíblico. Entonces les dice, los reta y les dice: hagan ustedes un altar y pongan allí el holocausto, pero no pongan fuego en él. Pongan allí y clamen por fuego. Y dice en Primera de Reyes 18:29 que pasó el mediodía y ellos seguían gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni quien escuchase. Porque, iglesia, estaban clamando a Baal. La oración de los Baales era que ellos gritaban, saltaban, danzaban, ellos se zanjaban, se cortaban la piel, la carne para derramar su sangre, y allí todo lo hacían, y Elías allí mirando todo ello. Y él incluso les decía: griten más duro, de pronto está dormido, está ocupado, de pronto es que no les está escuchando, levanten la voz. Y seguían ellos allí, pero nada pasó, no hubo respuesta. Luego le tocó el turno a Elías, al que le clama a un Dios vivo, al que le clama a un Dios poderoso, el que siempre decía: vive Jehová en cuya presencia estoy. Elías vivía en la presencia del Señor, iglesia, y por eso, como él vivía en la presencia del Señor, se acerca allí. Dice el verso 36: cuando llegó la hora de ofrecer holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, mire, iglesia, simplemente dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndele, Jehová, respóndele, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves el corazón de ellos. Entonces cayó fuego del cielo y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Iglesia, ¿sabe por qué? Porque me parece muy osado allí Elías, porque Elías le dice a los de Baal: hagan un altar, pero no pongan fuego en él. Y Elías también hizo su altar. Y viendo que a los Baales no les descendió fuego para el holocausto, él, para probarles, porque él confiaba en un Dios vivo, en un Dios grande y poderoso, en un Dios que responde. Amén. Entonces él dice: pero bueno, este holocausto, no, écheme en una canecada de agua. Y se la echan y dice: no, échele en otra, y échele en otra y otra, y eso lo encharcaron. Y mire, la palabra de Dios dice que descendió fuego del cielo, consumió el holocausto, la leña, las piedras, y aún toda esa agua, ese río que le habían echado, lo lamió. ¿Por qué? Porque Elías vivía en la presencia
Señor. Y él confiaba, y él creía en esa palabra, que la oración del justo puede mucho. La oración del justo tiene poder. Me sorprende, iglesia, esa oración, llamémoslo así, como tan sencilla, de Elías, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y dice: respóndeme. Inmediatamente descendió fuego del cielo, Jehová de los ejércitos escuchó la voz de Eliseo y dice: Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. No era el Dios de él, porque el Dios se nombró y Dios mío, no. Él conocía que era el Dios de sus antepasados, el que le habían enseñado, y él creía y confiaba en él. Y por eso dice: respóndeme. Y descendió fuego del cielo. Aleluya. Iglesia, ¿y sabe por qué? Porque era un corazón puro, un corazón apartado para el Señor. Amén. Y el último, iglesia, que me sorprende bastante, y es donde quiero entrar en materia, es la oración de Ana. Y yo le invito a que vaya conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 1. Primera de Samuel, capítulo 1. Dice la palabra de Dios allí: hubo un varón en Ramataim de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroboam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efreteo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el nombre de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía a su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificios, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas una parte escogida. Y a sus hijas, a cada uno su parte, pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival le irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subían a la casa de Jehová, él la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Iglesia, me encanta allí esta historia de Ana. Y el primer punto que quiero compartir es la aflicción de Ana. En esta primera sección del pasaje vemos cómo Elcana da a conocer su genealogía, da a entender quién era él, de dónde venía, y vemos que era un hombre bastante importante, bastante reconocido, aunque no tenía ningún ministerio en el santuario. Pero era un hombre que iba año tras año, cada que había las fiestas allí para el Señor, él iba y llevaba su ofrenda. Entonces dan a conocer su genealogía, y este hombre tenía dos mujeres: Ana, que significa gracia, y a Penina, que significa rubí. Y estas dos mujeres, iglesia, aunque la poligamia no fue la instrucción ni la intención de Dios para la humanidad, fue tolerada, aunque no fue apoyada en Israel. Israel no la toleraba porque, bueno, la había allí, pero no la apoyaba, ni tampoco fue la intención de Dios la poligamia. Pero es probable que Elcana se hubiese casado con Penina, con otra mujer, porque Ana era estéril. Ana no le podía dar hijos. Y en el Antiguo Testamento decía que si un hombre no podía, si un hombre se casaba y su mujer no le podía dar hijos, él podía tomar otra mujer para que le diera hijos. Porque en el Antiguo Testamento, iglesia, una mujer que no podía tener hijos, una mujer estéril, era, dicen los estudiosos, que era catalogada como una maldición. El no tener hijos era una maldición. También muchas veces
pensaban tener dos mujeres, una para que le diera hijos y otra para presumirla, para conservarla allí bella. Y el Cana tenía estas dos mujeres y él amaba a Ana. Era la primera mujer del Cana, y se casa con Penina porque Penina sí le podía dar hijos. Y él dice la palabra de Dios que todos los años subía a Silo a adorar. Todos los años, año tras año, iba a adorar, y allí estaban los hijos de Eli, Ofnis y Fines. Y entonces él estaba allí, que eran los sacerdotes de Jehová. Y dice la palabra de Dios que el Cana amaba a Ana, pero entonces cuando subían a adorar, él le daba una ofrenda por Penina, daba una ofrenda por sus hijos, por sus hijas, pero a Ana le daba algo especial, una ofrenda especial. ¿Para qué? Para hacerla sentir que ella también tenía hijos. Y entonces él año tras año venía haciendo eso. Pero la aflicción de Ana aumentaba cada día más. Yo me imagino que Ana, cada vez que se llegaba la hora de subir al templo a adorar, yo me imagino que su corazón se entristecía, porque era allí donde su rival Penina la irritaba. La aflicción de Ana aumentaba cada vez más con esas insolencias que Penina le hacía, que le irritaba. Y sabe una cosa, iglesia, Penina no le irritaba tanto para hacerla enfurecer, sino para hacerla sufrir. Yo me imagino la humillación allí, que le decía: miren mis hijos, usted no tiene hijos, usted tiene una maldición, qué sé yo, cómo la irritaba. Pero así hacía año tras año, cada año que subían. No sabemos cuántos años que subían allí, y ella le irritaba y le irritaba. Y Ana lo que hacía era llorar y llorar, y dice que no comía. Ana entró en un estado, iglesia, de depresión. Un estado de depresión por esto. Y entonces viene el Cana, su marido, y le hace 3 preguntas. Le dice: ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? Iglesia, nosotros vemos aquí un marido que no sabe lo que le pasa a su esposa. La palabra de Dios dice: dejará el hombre a su padre y su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces yo debo saber qué le está pasando a mi esposa debe saber qué le está pasando a mí. Pero el Cana viene y le dice: Ana, ¿por qué no comes? ¿Por qué lloras? ¿Por qué está afligido tu corazón, Ana? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Mire, él se compara, iglesia, le dice: ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Y Ana le dice: no me es mejor. Tú eres mi esposo, tú no eres mi hijo, no me eres mejor. Entonces el Cana está allí de pronto con esa preocupación: ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Y yo me imagino que esa fue la gota que rebosó el vaso, cuando el Cana le dice: no te soy yo mejor que 10 hijos. Porque mira el segundo punto, iglesia, la oración y el voto que Ana hizo. Mira el versículo 9, lo que dice: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Eli estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado en mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mis aflicciones he hablado hasta ahora.
Elí le respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: hallé tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y se acordó Jehová de ella. Iglesia, la oración y el voto que Ana hizo a Dios. Dice que Ana se levantó después de que Elcana le dice: no te soy yo mejor que 10 hijos. Ella como que recapacitó y le dijo: no me eres mejor. Entonces ella se levantó, ella dijo: basta ya, no más. Ella se levantó, dice que comió, bebió y se fue al santuario donde estaba el sacerdote Elí. Allí estaba el sacerdote y ella se levantó, comió, se preparó y fue y oró con amargura de alma. Ella derramó su corazón delante del Señor. Ella abrió su corazón, un corazón contrito, un corazón puro. Y ella, como dijo ahora la pastora, hay que caminar bajo cielos abiertos. Ella dijo: yo voy a empezar de ahora en adelante a caminar bajo cielos abiertos. Yo quiero andar bajo cielos abiertos. Y ella hizo voto delante del Señor. Entonces ella viene, come y bebe y llora con amargura de alma, lloró abundantemente. Y allí en su corazón ella decía: Jehová de los ejércitos. Iglesia, ella estaba invocando a Jehová Sabaoth, ella estaba invocando al Dios de los ejércitos. Ella quería caminar bajo cielos abiertos, por eso invoca a Jehová Sabaoth. Dice: Jehová de los ejércitos, el Dios del universo, el Señor de todos los huestes celestiales. Ella expresa allí con amargura de alma los recursos infinitos y el poder de Dios en favor de su pueblo. Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos. Ella recordó, iglesia, cuando estaba allí postrada orando, ella recordó que Sara, que Rebeca y que Raquel también tenían esa misma maldición. Ellas no podían tener hijos. Ella allí en medio de la oración recordó, pero ella dijo: Isaac oró por Rebeca, Isaac oró por Rebeca y el Señor le concedió tener hijos. Elcana no ha orado por mí. Elcana era un hombre que no oraba por su mujer. Iglesia, pero yo te digo: basta ya. Tu mujer, si tu esposo no ora por ti, levántate y ora tú. Esposa, si tu esposo no ora, tú sí puedes orar. Y lo mismo los esposos. Si tu esposa no ora por ti, y basta ya. Yo me levanto y oro por lo mío, y yo arrebato mi bendición. Amén. Ella se acordó que Isaac oró por Raquel. Ella dijo: Elcana no ora por mí. Él viene aquí al templo a presumir, presenta su ofrenda, pero no ora por mí. Pero basta ya de esa aflicción. Yo voy a orar, yo voy a hacer voto al Señor, yo voy a orar, a invocar a Jehová Sabaoth, al Dios de los ejércitos, porque Él es el que responde, Él es el que me da la victoria. Elcana no ora por ella, pero yo te digo, esposa, ora. Si tu esposo no ora, ora por él. Ora por ti y ora por él. Ora por tus hijos, ora por tu familia. Levántate. Elcana era un religioso conformista, no oraba por su mujer, pero año tras año venía al templo. De pronto a presumir, pero era un hombre que no oraba por su mujer, no oraba por Moisés y por su familia. Pero llegó el momento en que Ana hizo voto a Jehová y dijo: ya no más de aflicción. Adiós a mi aflicción. Ya no me voy a afligir más por las insolencias de Penina. Voy al santuario y voy a orar. Y mire, iglesia, el versículo 12 dice: mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca. Ana fue y se postró. Iglesia, Ana se paró y dijo: basta ya, no más. Y se postró allí y oraba en intimidad con el Señor. No se oía su voz, no se veía sino ver cómo movía los labios. Oraba desde el corazón, de un corazón puro. Ana derramó su alma y solamente se movían sus labios. Y Elí estaba allí sentado en una silla.
y la miraba, y la contemplaba, y no se oía su voz. Y Elí la tuvo por ebria. Y viene y le dice: ¿hasta cuándo estás ebria? Digiere tu vino. Y sabe una cosa, iglesia. Entonces Ana se para y le dice: no, Señor mío, yo no estoy ebria. Yo soy una mujer afligida. No tengas a tu sierva como una mujer impía. Yo he derramado mi alma, yo he derramado mi corazón delante de Jehová Sabaoth. Ella le dice: yo no estoy ebria ni soy una mujer impía. ¿Sabe una cosa, iglesia? Para los judíos, una persona impía era considerada como una persona hija de Balial. ¿Quién era Balial? Balial es un demonio de alto rango y un príncipe del infierno. Entonces ella por eso le dice: no, Señor, yo no estoy ebria ni soy impía. Yo no soy hijo de Belial, en cambio tus hijos sí lo son. Iglesia, porque la palabra de Dios nos dice en 1 Samuel 2:12, dice: los hijos de Eli eran hombres impíos y no conocían de Jehová. Los hijos de Eli ministraban en el santuario, pero eran hombres impíos, eran hijos de Belial. Y Elí aquí no les decía nada, pero Ana viene y derrama su corazón y viene y la juzga: tú eres una mujer impía, tú estás ebria. Pero él no miraba su casa, no miraba a sus hijos, iglesia. Y por eso ella le dice: no tengas a tu sierva por impía. Ana se levantó, iglesia. Después de esa aflicción, viene Ana y hace poco al Señor. Ella no dependió del Cana, de las oraciones que hacía su esposa. Ella no dependió tampoco de lo que le dijo el sacerdote Elí allí que la juzgó. Ella dependía de Jehová Sabaoth. Ella dependía del Dios del universo. Iglesia, tú y yo dependemos de Jehová Sabaoth. Tú y yo no dependemos del gobierno. Tú y yo no dependemos de un jefe, de un salario. Tú y yo dependemos de Jehová de los ejércitos. Amén. Ella no dependió allí de ninguno de ellos, iglesia. Ella dependía del Dios del universo. Por eso yo te digo, iglesia, entremos en esa intimidad, entremos en esa privacidad con nuestro Señor. Oremos. Como dije al principio, la oración es fundamental. Todo cristiano debe orar. Unos oran más, otros menos, pero ora, iglesia. Esa es la base fundamental de un cristiano. Si tú quieres obtener resultados, ora. Mantén tu corazón limpio, tu corazón contrito y humillado, y ora. Levántate, no sé cuál sea tu problema, no sé cuál sea tu dificultad, tu aflicción, pero levántate y di: basta ya. No sé qué te aflige, basta ya, iglesia. Es tiempo de que nos levantemos, es tiempo de que hagamos oídos sordos a lo que el enemigo nos dice. No te soy yo mejor que esto, no te soy yo mejor que aquello. Fíjense, muchas veces Satanás nos pone cosas allí como a comparar, como estaba haciendo el Can. No te soy yo mejor que 10 hijos. Yo me imagino que Ana se puso a pensar y dijo: él es mi esposo, él no es mi hijo. Son dos personas totalmente diferentes. Aunque vivan en la misma casa, mi esposa es mi esposa, mi hija es mi hija. Amén. Entonces ella dijo: basta ya. Por eso, iglesia, basta ya. Dios quiere bendecirte, Dios quiere bendecir tu vida, Dios quiere bendecir tu ministerio, Dios quiere bendecir tu trabajo, Dios quiere bendecir tu familia, quiere bendecir tu esposo, tu esposa, quiere bendecir tus hijos. Pero tú, iglesia, tienes que levantarte y decir: basta ya. No más aflicción, no más pesadumbre, no más allí dejarme gritar por las cosas del enemigo. Dios quiere bendecir tu ministerio, tu vida entera, en toda área de tu vida. El Señor quiere bendecir, pero necesitamos, iglesia, decir: basta ya, no más aflicción. ¿Sabe una cosa, iglesia? Si Ana no se hubiese levantado a decir: basta ya, se hubiese perdido un hombre que escuchaba perfectamente la voz de Dios, como lo fue Samuel. Ana oraba por Samuel, un hombre que escuchaba perfectamente la voz de Dios.
Si Ana no hubiese dicho basta ya, si hubiese perdido ese niño que escuchaba la voz de Dios, porque el profeta, el sacerdote Elí no la escuchaba. Él no escuchaba la voz de Dios. Y mucho menos los hombres impíos que tenían como hijos a Ofni y a Finés. Ellos no escuchaban la voz de Dios, pero Ana se levantó. Ana dijo: ya esta amargura, esta aflicción, ya no más conmigo. Empiezo a caminar bajo cielos abiertos. Empiezo a clamar a Jehová Sabaoth, a invocarlo, porque yo quiero ese hijo. Por eso yo te digo, iglesia, desde tu pena, desde tu dolor, desde tu aflicción, desde tu enfermedad, desde cualquier situación que estés pasando, levántate y di: basta ya, no más maldición, no más sufrimiento, no más esterilidad, ni física ni espiritual, no más esterilidad, basta ya. Y basta ya, iglesia, y ven a Jehová Sabaoth, ven al Dios del universo. Ana oró al Dios del universo. Que nada te impida adorar a Dios. No dependan de los mediocres, iglesia, de esas personas que de pronto quieren imitar, quieren fingir, quieren aparentar. No, iglesia, métete en comunión con el Señor. Muchas personas, cuando están en necesidad, cuando están en sufrimiento, no oran. Al contrario, se apartan de Dios, se dispersan de la iglesia. Tengo este problema, tengo esta dificultad, entonces me voy de la iglesia. Se dispersan. Pero ese no fue el caso de Ana. Ana estaba en un problema, en una aflicción, y eso la acercó más a Jehová de los ejércitos. Eso la acercó al Señor, y ella empezó allí a orar, a clamar. Ten cuidado, iglesia, que nada ni nadie te aparte de la presencia de Dios. No interesa cuál sea tu problema, cuál sea tu necesidad. Ve a Jehová Sabaoth, invoca a Jehová de los ejércitos y clama a Él. Iglesia, después de que Ana empieza a orar, mira el versículo 19, dice: y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová. Y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Iglesia, Jehová se acordó de Ana, de esa aflicción de Ana, de cuando ella oraba allí con amargura de alma, cuando lloraba abundantemente. Dice: Jehová se acordó de Ana. Jehová se acordó de Ana. Y por eso, iglesia, el tercer punto que quiero compartir es: Ana cumple su voto al Señor. Iglesia, ¿cuántas personas hay que están en problemas, en dificultades, y hacen votos con el Señor, y hacen promesas, y cuando el Señor les cumple, se olvidan del voto, de la promesa, se olvidan hasta del Señor? Parecen magos. El Señor le hizo el milagro y yo me desaparezco. Iglesia, pero Ana cumplió con su voto. ¿Cuál era el voto de Ana, iglesia? Ana no tenía hijos y le dice: Señor, si me das un hijo varón, te lo dedico a ti. Yo me pongo a pensar en esto. Ana quería, anhelaba tener hijos, y dice: Señor, si tú me das un hijo, yo lo dedico a ti. O sea, lo llevo al santuario y allá lo dejo. Ana se volvía para su casa, quedaba sin hijo. El hijo estaba allá y ella estaba acá. Pero ella sabía que tenía un hijo. Amén. Ella cumplió ese voto. A ella no le interesaba si el Señor le concedía su petición y tenía que ir a dejarlo allá. Ella iba a cumplir lo que prometió. Amén. Iglesia, ay. Cuando cumples, y cuando no cumples, cuando le prometes algo al Señor, cuídate de eso. Mira el versículo 24, dice: después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron al niño a Elí, y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba. Jehová me dio lo que pedí. Yo
dijo también a Jehová: todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí. Fíjense, cuando Ana estuvo allí, que ya dice que Jehová se acordó de ella, entonces ella estuvo en embarazo, entonces ya ella no subía al templo a orar, sino que ya le dijo a Elcana: vea, yo hice un voto con Jehová, este niño es de Jehová, yo lo dediqué, entonces permítame estar aquí, que yo lo cuide, que yo lo alimente, cuando lo destete ya lo llevo allá. Y Elcana le dice: pero ten cuidado de cumplir tu voto. Entonces es allí cuando Elcana sigue yendo así a adorar, a adorar en el templo, lleva la ofrenda allí y todo ello, y Ana se queda en casa con el niño cuidándolo. Pero mire, iglesia, ella no era como por tenerlo, a ver si se olvida esto, no, dice: cuando llegó el momento en que fue destetado, Ana lo llevó. Iglesia, y me encanta estas cosas que dice Ana allí. Cuando lleva el niño al santuario, se presenta delante de Elí, del sacerdote Elí, y le dice: yo soy esa mujer que estuvo orando. Yo soy esa mujer que estuvo orando. Yo me imagino que Ana le recordó a Elí y le dijo: yo soy esa mujer que estaba aquí orando, postrada, llorando, que tú viniste y le dijiste: estás ebria, eres una mujer impía. Pero sabe una cosa, sacerdote Elí, yo estaba orando, derramando mi alma delante del Señor, y por este niño yo oraba, y aquí lo tienes. Yo lo dedico al Señor, yo se lo entrego al Señor. Todos los días de su vida será para Jehová, todos los días. Iglesia, entonces Ana viene ante él y le recuerda, le dice: ¿se acuerda cuando no sé cuántos años, un embarazo, y cuánto tiempo estuvo allí de pronto destetándolo? Dicen los comentaristas que lo alimentaban de 3 a 4 años. Entonces esos años, entonces Ana le recuerda y le dice: yo soy esa mujer que estuvo aquí orando. Y le recuerda allí de cómo la había tratado, de ebria, de impía. Pero Ana le dice algo maravilloso, algo bonito al sacerdote Elí. Y aparte de que le dice algo bonito, le está presentando el testimonio. Le dice: por este niño era que yo estaba orando, por este niño yo estaba clamando. Por eso, iglesia, yo no sé cuál sea tu preocupación, pero por esta sanidad yo estoy orando, por este empleo yo estoy orando, por esa prosperidad. Yo no sé cuál sea tu necesidad, pero dile al Señor, dile: por esta sanidad, dile a Satanás: usted me tiene enfermo, pero por esta sanidad yo estoy orando, por este nuevo empleo, por estas puertas de bendición, por mi familia, por este esposo, por esta esposa, por un hogar bendecido. Por él es que yo estoy orando, y seguiré orando, porque Jehová de los ejércitos me va a responder. Yo no sé por qué estés tú orando, pero presenta y di: por esta enfermedad que me tenía, yo estaba orando, ahora estoy sano. Yo oraba por esta sanidad, por esta economía, por un buen empleo, por un buen carro, por un buen esposo, por una buena esposa. Por esto, presenta el testimonio, iglesia. Presenta el testimonio. Y ella le dice: por este niño yo oraba, y Jehová me lo ha concedido, me dio lo que le pedí. Iglesia, no sé cuál sea tu situación, pero ora, y cuando el Señor te responda, dice: Jehová me dio lo que le pedí. La sanidad, la prosperidad, el esposo, la conversión de mis hijos. Clama al Señor y sé agradecido con el Señor, porque mire, dice que Ana vino, llevó al niño y llevó consigo 3 becerros, una efa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová. Iglesia, cuando presentemos el testimonio, también debemos ser agradecidos, honrar al Señor, darle una ofrenda de gratitud al Señor. Y ella viene y se presenta con todo esto. Iglesia, ¿sabe una cosa? Me encanta esa oración de Ana. Con amargura de alma lloró abundantemente, pero Dios le dio lo que ella pedía: un hijo, al cual llamó Samuel. Samuel fue un gran profeta de Dios. Y sabe una cosa, iglesia, ninguna
ninguna de sus palabras cayó a tierra. Todo lo que él decía, eso se cumplía porque era palabra de Dios, porque él escuchaba la voz de Dios. Ninguna de sus palabras cayó a tierra. Samuel no hizo grandes milagros. Samuel no sanó a nadie, iglesia. Pero Samuel escuchaba la voz de Dios para el pueblo. Qué gran bendición, iglesia. Por eso yo te digo, iglesia, no sé cuál sea tu problema, tu dificultad, tu aflicción. No sé qué es lo que esté allí trabajando el enemigo, que de pronto te quiera apartar de la iglesia, hacer dispersar o apartarte de Dios. Levántate y di basta ya, no más con esto. Yo voy a orar, voy a clamar, voy a invocar a Jehová de los ejércitos, al Dios Sabaoth. El Dios que todo lo puede, el Dios que contesta a esas oraciones. Y de pronto nos preguntamos, pero ¿por qué a esos hombres de la antigüedad el Señor les contestaba y eso era como de inmediato? Iglesia, prueba tu corazón, examina tu corazón. Vuelvo y repito, mire que Elías todo lo que iba a hacer decía: vive Jehová en cuya presencia estoy. Elías permanecía en las 24 horas del día en la presencia de Dios. Por eso él era tan osado. Wow. Porque uno arriesgarse a preparar una altar y a decirle: échele agua, échele más que veo como poquita. Eso es tener mucha fe, es ser uno muy osado. Eso es tener confianza en el Dios de los ejércitos. Amén. Yo le invito, iglesia, a que te coloques en pie por un momento. Inclina allí tu rostro. Y si la palabra te ha hablado el día de hoy, yo le invito a que le pidas al Espíritu Santo de Dios